El fin se acerca. El profesor Luis Vega. Estamos ante los últimos tiempos. Hemos visto huracanes, terremotos, sequías, pandemias, y nos preguntamos, ¿estamos en los últimos días? En los últimos meses he prestado mucha atención a mensajes, publicaciones y predicaciones, muchas de ellas dando gran énfasis en el fin del mundo, lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Por qué es tan fascinante para muchos predicadores el tema del fin del mundo? ¿Qué propicia este tema? En cuanto a la primera pregunta, podemos aportar que el futuro es desconocido, es incierto, aunque es llamativo para muchas personas, ya que representa lo desconocido y oculto. De ahí que nuestra sociedad busque contestar diferentes preguntas medulares, como por ejemplo, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuándo es la llegada del Mesías? ¿Habrá llegado ya el Mesías? En cuanto a la segunda pregunta que nos hicimos, ¿qué propicia este tema? Sin lugar a dudas, la crisis social, la crisis económica, la crisis política, la crisis religiosa. Hace pensar a muchos que la existencia de este mundo está en los últimos días. En los últimos años hemos experimentado huracanes categoría 3, como lo fue Hugo en 1989, George en 1998 y el huracán María, que fue un ciclón que devastó la República Dominicana, las Islas Vírgenes, los Estados Unidos y Puerto Rico. Hemos vivido sequías como las del 2014 y 2015. En los últimos meses hemos experimentado terremotos y ahora estamos viviendo lo que muchas generaciones atrás no habían vivido nunca, ni habían experimentado: una pandemia que ha matado a miles y miles de personas alrededor del mundo, que ha causado estragos en China, Italia, España y los Estados Unidos. Y como la cereza del pastel, los rumores de guerra. El tema de la escatología ha tomado una relevancia sin igual en esta época. Por lo tanto, merece una reflexión teológica de altura. No obstante, no es lo que veo a través de las redes sociales, algunos escritos de ministros y muchos telepredicadores que han utilizado el tema de la escatología como un medio para llevar un mensaje confuso y sin esperanza, sin considerar el contexto histórico de las Sagradas Escrituras, no tomando en cuenta los fundamentos de la hermenéutica bíblica, solamente dando pie a la imaginación, especulación y como si estuviéramos viendo una película de Hollywood. Estos predicadores dan sus predicciones sobre el futuro sin tener fundamentos bíblicos. La fascinación por el conocer el futuro ha acaparado la atención de medios internacionales. De ahí programas como el de Walter Mercado, el famoso astrólogo que murió hace un tiempo atrás, prediciendo así el futuro de las personas. Asimismo vemos mentalistas, el horóscopo y en muchas iglesias que aquellas que utilizan la Biblia como si fuera una bola de cristal. Por todo lo antes mencionado, nuestro deseo está en hacer una breve aportación al tema de la escatología, que ha tomado gran relevancia en estos tiempos de crisis. El término escatología se puede dividir en escato, del griego que significa el fin, y logía, del griego logo, que significa estudio. Podríamos entonces decir que la escatología es el estudio sobre el fin. Un teólogo bien conocido, George Mullman, nos dice
La expresión escatología es errónea. No puede existir una doctrina de las últimas cosas. Si por doctrina se entiende un enunciado doctrinal que podremos comprender basándonos en experiencias que se repiten siempre y que cualquier hombre puede tener. La expresión griega logos se refiere a la realidad que está ahí y que está siempre ahí y que es reducida a verdad en la palabra que le corresponde. En este sentido, no resulta posible ningún logos del futuro, pero si el futuro hubiese de traer algo nuevo y sorprendente, entonces no está permitido decir nada sobre él, pues solo lo permanente y lo que se repite con regularidad y no lo nuevo y contingente puede residir una verdad expresada en un logo, según nos dice el libro Teología de la Esperanza de 1972, página 21. En las palabras más sencillas, Mullman dice que no puede existir una doctrina de las últimas cosas, ya que para que un enunciado sea doctrina, a partir de la experiencia de algo que existe y se ha de formar, se da de forma continua, cosa que no ocurre en el tema del fin, ya que no ha ocurrido. Por lo tanto, no podemos hacer una doctrina de algo que no ha ocurrido. Habiendo explicado que es contraproducente hablar de las últimas cosas como una doctrina, ya que el fin no ha ocurrido, estos grupos que promueven estas ideas erróneas, lo que hacen es afectar las comunidades de fe, llevando un mensaje de catástrofe, de juicio, de maldición, cuando en realidad es el contexto histórico de la literatura apocalíptica nos da un mensaje esperanzador en medio de la crisis. El cristianismo primitivo estaba sufriendo persecuciones terribles bajo este periodo de tiempo, y de esta manera Jesucristo utilizó las visiones por medio de Juan para traer consuelo, esperanza para aquellos que están viviendo una persecución a través del Imperio Romano. Los grupos que han utilizado el miedo como motor para sus predicaciones y sus mensajes no prestan atención a la complejidad del tema. La literatura apocalíptica fue escrita hace miles de años atrás, bajo una cultura y una sociedad distinta a la nuestra, un contexto político diferente al nuestro, un lenguaje distinto. Sus interpretaciones son literalistas, sin tomar en cuenta su lenguaje figurado, los tipos, los símbolos, las parábolas y toda una gama de características que tiene la literatura apocalíptica, que conlleva que aquel que interprete este texto sagrado tenga la mejor intención de entender lo que quiso decir el autor, teniendo así el temor de no quitarle al mensaje ni añadirle, sino tomar en serio la reflexión teológica por el bien de una comunidad de fe. En cuanto a la complejidad para interpretar los textos sagrados, Raymond Brown nos dice, por supuesto, en verdad que muchos pasajes de las Escrituras pueden ser entendidos fácilmente por todos, pues expresan sentimientos universales. Por ejemplo, algunos salmos y algunos relatos sencillos sobre Jesús. Es verdad también que la Biblia puede proporcionar consuelo y doctrina a quienes no poseen conocimientos técnicos y por tanto no entienden su estilo literario. Sin embargo, cuando se trata de entender lo que quiere decir el autor humano y en consecuencia lo que Dios ha inspirado, no hay nada que sustituya el estudio laborioso. El autor inspirado se sirvió
de un lenguaje y una cultura muy distante de la nuestra. Su obligación primaria era hacerse entender por sus contemporáneos. Es cierto que lo que dijo vale también para nosotros, pero se expresó pensando primeramente no en nosotros. Por tanto, se requiere por parte de nuestra formación que nos capacitemos para descifrar lo que quiso decir este autor. El gran problema de los pseudoprofetas, pseudoapóstoles y todos aquellos que utilizan las Sagradas Escrituras para darle una interpretación personalista radica en la poca preparación teológica y en la mala intención de utilizar temas del fin del mundo como forma de atraer personas interesadas en lo oculto y en aquello que todavía no ha ocurrido. Para muchos de estos líderes religiosos, la educación teológica no es importante. Lo único que importa es el llamado de Dios, que sí es importante, como también lo es la preparación del ministro, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y como dijera en Primera de Timoteo, después de la conversación de Pablo y su testimonio en Damasco, que regresó a Tarso, según Gálatas 9, 26, 30 y Gálatas 1, 18, y vuelve a Jerusalén 14 años más tarde. Gálatas 11:25. La mayoría de los teólogos entienden que en estos años en los que no se sabe nada de la vida del apóstol Pablo, fueron la ocasión para profundizar en su pensamiento teológico y entender la vida cristiana que compartiría a través de sus cartas y que hoy en día son fuentes sagradas para nuestra vida cristiana. Y sin lugar a duda hubo una reflexión teológica bien trabajada. En los libros de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 4, es el testimonio de cómo Pablo inicia su ministerio apostólico, ya con una preparación teológica digna de un apóstol que llevaría un mensaje de esperanza. Muchos de estos ministros con poca preparación teológica utilizan la glosolalia, las visiones, los sueños para establecer su doctrina, que no pueden sustentar a través de las escrituras. No obstante, las mismas son utilizadas para manipular a aquellos que los escuchan. Nuestra reflexión nos lleva a entender que como líderes que tenemos influencia sobre las personas, tenemos que ser responsables en prepararnos teológicamente para los retos que conlleva el siglo XXI y asimismo ser fieles intérpretes de las Sagradas Escrituras, no quitándole ni añadiéndole, sino siendo fiel al mensaje que el autor, inspirado por el Espíritu de Dios, nos quiso traer para bendición del pueblo.